4:35 de la tarde, abrimos nuestro espacio de fondos de todos los jueves. En este caso nos acompaña Antonio Castilla, socio director de Conecta Capital. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, muy buenas tardes, Rocío. Recordarles a nuestros oyentes que pueden participar con nosotros si lo desean en este espacio, que pueden hacerlo planteando sus dudas sobre este tipo de productos, sobre fondos, si nos escriben al correo del programa tiemporeal@gestionaradio.com, o si nos llaman a uno de estos dos números de teléfono, 91 309 5330, 91 309 5330 o 91 309 5365, 91 309 5365. Bueno, vamos a ir con cómo está la escena ahora mismo en los mercados. Luego hablaremos de algún fondo concreto y daremos también respuesta a dudas de nuestros oyentes, a correos electrónicos que tenemos en resolver. Pero cuando uno selecciona fondos para realizar las carteras más adecuadas a sus clientes y se enfrenta a la decisión de qué hacer con la renta variable estadounidense, en este caso, pues se tiene que tratar de analizar cualquier detalle que pueda convertirse en la clave del buen desempeño o no de un determinado mercado. Se lo digo porque en el mercado estadounidense esa llave, parece que la tiene la Reserva Federal. No sé con qué se quedaría usted de lo dicho por Bernanke en su última comparecencia y de lo publicado en las actas de la FED, en medio de, tanto debate como hay en Estados Unidos al respecto de qué se hace con esa política de estímulos que hasta ahora han apuntalado a los mercados de renta variable. Bueno, en este sentido está claro que hay dos visiones totalmente diferentes. Por un lado está la visión del señor Bernanke y por otro lado está la visión, en este caso, de algunos de los miembros de la FED. En este caso, Bernanke es más partidario de mantener la política de estímulo, sobre todo más que nada, porque el mercado laboral aún está débil y sobre todo, porque los precios se mantienen bajos. De hecho, es más, él indica que ahora mismo el quitar esas medidas de estímulo podrían influenciar en que se bajaran o que se subieran los tipos al alza y sobre todo, que los precios todavía fueran más a la baja. Sin embargo, por parte de la FED y por parte de estos miembros no son tan positivos con respecto a estos planteamientos de Bernanke, sino fundamentalmente lo que están diciendo es que esas medidas de estímulo, tienen que ir desapareciendo poco a poco. De hecho, se hace un planteamiento de cara hacia el mes de junio, sobre todo más que nada porque ven que hay cierto crecimiento económico, una reactivación importante del consumo, y eso en cierta manera les empieza a generar incertidumbres desde el punto de vista de que puedan ver que haya un sobredimensionamiento en lo que es la economía americana. Nosotros nos quedaríamos más bien con la visión de Bernanke, más que con la visión de las actas de la FED y de estos miembros, sobre todo más que nada, porque creemos que todavía la sensación del mercado laboral es débil. Y porque creemos que todavía el consumo sí es verdad que está dando síntomas de crecimiento, pero no lo suficiente como para que Estados Unidos crezca a niveles del 3%, que sería unos niveles óptimos para a partir de ahí ver ya una recuperación claramente sana y sostenible. Dicho esto, comenzaría a reducir exposición a renta variable estadounidense a través de fondos, porque lo que está claro es que ese debate cada vez va a ir a más, ¿no? Sí, sin ninguna duda el debate cada día va a ir a más. Posiblemente haya más miembros de la FED, que se unan a esa decisión o a esas palabras de las actas. Y nosotros en este sentido creemos que hoy por hoy es precipitado ir bajando exposición de riesgo a lo que es la renta variable americana. Creemos que además estas correcciones que hoy estamos viendo, pueden ser correcciones puntuales que duren 3 o 4 días, pero creemos que la bolsa americana puede seguir teniendo fuelle. Creemos que puede tener, en el corto plazo todavía subidas, pero sí es verdad que posiblemente de cara hacia los medios y largos plazos veamos correcciones incluso por encima de las que vamos a ver en estos días. Sobre todo de cara hacia el verano, sabemos todos que el verano son momentos donde hay muchos de los inversores que empiezan a hacer caja y eso puede manifestar claramente una corrección dentro de los mercados, y de los mercados que entendemos que más van a corregir por toda la subida que tienen son los mercados americanos. De estar en bolsa estadounidense, ¿a través de qué tipo de fondos de inversión lo haría? No sé si nos puede dar algún nombre. Nosotros, sobre todo en los fondos a nivel de Estados Unidos que estamos invirtiendo, son fondos de crecimiento y fondos de autor. En los que verdaderamente no creemos que tengan tanto valor son en los fondos de valor,
sobre todo más que nada, bueno, pues porque creemos que sobre todo las empresas de gran capitalización son las que puedan tener mayores cuentas de beneficios de cara hacia los próximos ejercicios y próximos trimestres. Por ejemplo, uno de los fondos que nosotros contemplamos para nuestras carteras es el Morgan Stanley USA Vantax, y otro de los fondos, bueno, pues podría ser el Robeco USAS Premium. Y dentro de esos fondos de autor, que sí es verdad que suelen tener más riesgo, sobre todo más que nada por la concentración de valores que van teniendo en cartera, porque normalmente son fondos que tienen entre 40 y 60 títulos dentro de esas carteras, pues por ejemplo nos podríamos quedar con el 20 USA Avantax, que bueno, pues es un fondo que tiene muy buen track record y además, bueno, pues el gestor lo está haciendo, la verdad es que bastante bien, sobre todo en los últimos ejercicios. Importante a la hora de plantearse invertir en Estados Unidos para un inversor doméstico, ¿lo haría con la divisa cubierta? Bueno, vamos a ver. Primeramente tenemos que tener la consideración de que somos inversores en euros. Yo siempre digo a todos nuestros clientes que el invertir al final en un fondo que no tenga la divisa cubierta es estar asumiendo doble riesgo. El propio riesgo de la política de inversión del fondo y el riesgo de la divisa. Con lo cual nosotros recomendamos más a nuestros inversores invertir con la divisa cubierta que no tanto con esa exposición a la divisa. Ahora, niveles del entorno de 1,31, 1,32 del euro dólar, bueno, pues incitarían a invertir en este caso en dólares. En estos momentos, en el entorno del 1,28, aunque nosotros tenemos nuestras perspectivas puestas en el entorno del 1,26, bueno, pues primeramente ahora no sería interesante invertir exponiéndonos a la divisa, sino sobre todo con la divisa cubierta, y los que tengan ahora mismo la divisa en sus carteras, bueno, pues esperar a que todavía veamos el dólar euro en torno al 1,27, 1,26 y a partir de ahí ya directamente cubrirla. Ahora mismo tenemos al cruce euro-dólar en 1,2908 unidades. Especialmente llamativo lo que ha ocurrido esta jornada con el mercado japonés, que ha corregido bueno, pues con contundencia, caída hasta más del 7% para el Nikkei, pero bueno, la verdad es que la subida últimamente pues había sido pues muy importante. No sé si se fía de este comportamiento del mercado nipón, si tendrían exposiciones allí. Bueno, nosotros en estos momentos sí tenemos exposición al mercado japonés, pero no lo tenemos directamente con un fondo direccional, sino lo tenemos a través de fondos globales. En este caso tenemos el Amundi International SICAV, que tiene aproximadamente un 16% del total de su exposición o del total de su cartera al mercado japonés. Sí es verdad que a nosotros nos da algo de miedo el mercado japonés, más que nada porque llevamos unas revalorizaciones, si no me equivoco, de un 30 o un 35% en lo que vamos de año. La corrección de hoy, bueno, pues yo creo que es un momento puntual probablemente de toda esta situación que estamos viviendo, de si al final los bancos centrales van a retirar todas esas medidas de estímulo o no. Pero bueno, al final no puedes ir en contra del mercado. Lo que tienes que hacer es montarte en la ola y bueno, pues si el mercado japonés sigue subiendo y en este sentido ya tenías exposición a este mercado, bueno, pues sigue con él. Ahora, para clientes que probablemente no hayan entrado ya en el mercado japonés, yo de momento esperaría ciertas correcciones para volver a entrar. Este jueves precisamente el mercado nipón de renta variable ha experimentado una importante caída, como contamos, pero la excusa ha sido pues esos datos macroeconómicos del sector manufacturero en concreto que han llegado desde China, el índice de gerente de compras de la segunda economía del mundo que ha recortado por primera vez en 7 meses. Claro, es muy importante la relación entre estos dos países porque el primer destino de las exportaciones de Japón es precisamente China. No sé hasta qué punto le preocupan estas referencias de cómo están las cosas económicamente hablando en China. A nosotros no nos preocupa en absoluto. De hecho, es uno de los mercados que más vamos a ir sobreponderando de cara hacia los próximos meses. Y es más, entendemos que ciertas correcciones como las que estamos viviendo en estos días, bueno, pues pueden ser propicias para incrementar nuestra exposición a esta parte de países, a esta parte geográfica de países emergentes. Vamos a ver, no tenemos que dejar de entender que el dato que se ha publicado esta madrugada es un dato aislado. Y además es un dato que sí, efectivamente, datos por debajo de 50 indican contracción, pero que estamos hablando de 49,9. O sea que verdaderamente el dato tampoco es que sea tan malo. Lo que pasa es que, claro, con respecto a China estamos acostumbrados a que siempre tenga unos datos tan maravillosos que cuando sale algún dato de estas características pues nos empezamos a alarmar. China ha querido implementar una política que le llevara a que sus tasas de crecimiento no se fueran por encima de 2 dígitos, quiere decir por encima del 10%. Si no están haciendo una política, bueno, pues más relajada,
para que sus crecimientos sean más sostenibles en el tiempo y, bueno, pues con crecimientos de PIB pues del entorno del 6,5 al 7,5-8%. Entonces, estos datos que probablemente están saliendo, bueno, pues alarman desde el punto de vista de estos cortos plazos, pero vamos a esperar a que se publiquen nuevos datos y vamos a ver si realmente en el próximo dato que se publique de este indicativo, bueno, pues ya vemos una mayor contracción o no, o lo mismo se da la vuelta y empezamos a ver una cierta expansión. Entonces, creemos que es un dato aislado y no tenemos que al final alarmarnos por este tipo de acontecimientos y tenemos que seguir apostando, en este caso, por los países emergentes, porque creemos que siguen teniendo, en este caso, la llave del crecimiento o una de las llaves de crecimiento a nivel global. ¿Qué porcentaje tendría de una cartera expuesta a China? Pues aproximadamente entre un 12 a un 17%. ¿Con algún otro emergente con el que sea también positivo? Pues nosotros somos muy positivos, sobre todo con países del este de Europa y, bueno, pues también con Latinoamérica, como no puede ser de otra manera. Pero vamos, los emergentes del este de Europa creemos que tienen mucho valor. Les está afectando en cierta manera toda esta situación de incertidumbre que se está viviendo en Europa. También creemos que por parte de Europa las cosas están cambiando. Las elecciones o las próximas elecciones de Alemania creemos que van a marcar un antes y un después de todas estas medidas de contracción que hasta ahora se han venido haciendo. Ya, bueno, pues los políticos de la zona euro están empezando a hablar de medidas de estímulo económico. Esas medidas de estímulo económico, bueno, pues tienen que sentar bien al mercado, tienen que empezar a influir desde el punto de vista de esa apreciación del consumo que tan demandada está. Y a partir de ahí, bueno, pues también esos países emergentes del este de Europa se van a ver muy beneficiados. ¿Cuál sería su apuesta en concreto, volviendo al tema de Latinoamérica? Hoy hemos conocido datos, por ejemplo, hemos sabido que en Perú, según cálculos de su propio Banco Central, pues ha crecido en el último mes en torno al 7%. No sé si confía más en algunos países que en otros. Bueno, a nosotros Latinoamérica nos gusta en su conjunto. Si me dices confiar más, pues por ejemplo uno de los países que nosotros hoy por hoy no confiamos, sin ninguna duda, sería en Argentina. Pero por ejemplo Perú, Uruguay, Paraguay, Chile, México, Brasil, aunque Brasil, bueno, pues tiene un cierto estancamiento y la verdad es que el crecimiento que probablemente ha tenido, la verdad es que ha sido ya muy importante. Nosotros al final invertiríamos de forma global, no segmentaríamos solamente en un único país. Creemos que toda la zona tiene bastante posibilidades de seguirlo haciendo bien. Sí es verdad que, bueno, en lo que vamos de año y finales del año pasado, bueno, pues a nivel de renta variable no han tenido el tirón que probablemente se esperaba, pero creemos que, bueno, pues más tarde o más temprano los componentes de crecimiento que están teniendo y la fortaleza en este sentido en su consumo y los datos que probablemente se están publicando le van a acompañar directamente en crecimientos para la renta variable y para tener exposición en este tipo de mercados. ¿Ahora mismo evitaría exposición a oro y plata tras los últimos sustos que hemos visto en su cotización? No. Es más, de hecho, niveles del entorno del 1.360 creemos que pueden ser niveles muy factibles de entrada. Y, de hecho, para muestra un botón, nosotros en las carteras, en una de las SICAV que gestionamos, acabamos de incrementar un 5% en oro, directamente a través de un ETF. Además, de hecho, tenemos que entender que el oro es, bueno, pues una de las inversiones descorrelacionadoras con respecto a la renta variable. Niveles en los cuales probablemente ahora mismo nos encontramos, aunque podamos ver algún tipo de corrección en el corto plazo, creemos que pueden ser niveles muy aceptables de entrada, con lo cual yo a los inversores les recomendaría que empezaran a coger algo de exposición a oro, poco a poco. Si vemos incluso más recortes, bueno, pues ir cogiendo algo más, sobre todo más que nada por esto que estoy indicando, porque si en algún momento tenemos alguna situación de estrés, de correcciones probablemente de mercados, posiblemente, bueno, pues muchos inversores se van a refugiar en esta materia prima y, bueno, pues podemos ver otra vez el oro por encima del 1.450, 1.470. Hoy hemos visto colocación de deuda a largo plazo por parte del Tesoro español. ¿En qué tramos de la curva estarían ustedes de estar aquí en deuda de nuestro país? Nosotros estaríamos más positivos en los largos plazos. Creemos que tiene más valor. Sí es verdad que, bueno, pues momentos como los actuales, ya, bueno, pues con una prima de riesgo quizás demasiado relajada, bueno, pues no indica tanto a coger esta exposición a renta fija gubernamental. Lo mismo un poco podría indicar con respecto a la renta fija corporativa. Pero vamos, si tuviéramos que apostar ahora desde el punto de vista de las últimas subastas que hemos visto, nos apostaríamos más por los largos plazos y no tanto por los cortos. Pese al menor valor que, bueno, se observa este año para la renta fija, ¿hay algún fondo de renta fija que les guste a ustedes especialmente? Sobre todo los fondos de renta fija mixta o renta fija global.
dentro de esa renta fija, además que tengan una cierta exposición a países emergentes. Por ejemplo, un fondo como el Templeton Global Total Return pues podría ser un fondo muy interesante para ponerlo ahora mismo en las carteras. Y luego, bueno, pues fondos también que inviertan en renta fija, el M&G Optimal Income, que aproximadamente, bueno, pues puede invertir en renta fija, pero también puede poner algo de exposición a renta variable, pero sobre todo es un fondo de renta fija. Ya que estamos hablando de renta fija, saco aquí a colación un correo electrónico que nos ha enviado Manuel de Madrid al correo del programa tiemporeal@gestionaradio.com y nos dice: me han recomendado el fondo de renta fija flexible de GESConsul, que al parecer lleva en lo que va de año más de un 4,5% de revalorización. ¿Me podría ampliar información sobre este fondo? ¿Les parece interesante? Bueno, a nosotros es un fondo que nos ha parecido siempre muy interesante. Lo que pasa es que también es verdad que cada fondo tiene su momento por su política de inversión. A nosotros, además, los fondos de GESConsul nos gustan mucho y, de hecho, tenemos uno de sus fondos en cartera, que es el GESConsul corto plazo. El GESConsul al cual se están refiriendo creemos que todavía puede tener valor, sobre todo, más que nada, si vemos que se sigue relajando la prima de riesgo. Posiblemente si vemos la prima de riesgo en el entorno de los 240, 250, bueno, pues es un fondo que todavía te puede ofrecer rentabilidades desde el momento actual del entorno a otro 3-4% añadido. Ha tenido muy buen recorrido desde principios de año, pero sobre todo, más que nada, por este acontecimiento, porque como la prima de riesgo se ha ido relajando tanto y es un fondo que estaba muy cargado en renta fija gubernamental, bueno, pues eso le ha dado mucho valor, ¿eh? Con lo cual, sí es un fondo que nos gusta, no es un fondo que vaya a tener grandes rentabilidades de cara hacia lo que queda de ejercicio, pero bueno, es un fondo muy conservador y que creemos que para un perfil de inversión, bueno, pues prudente, pues puede aportar bastante valor. En abril, 2 de cada 3 gestoras consiguieron captar nuevo capital aquí en nuestro país, de manera que en el acumulado del año el fondo que más suscripciones registra es el Foncaixa Rentas 2017 de Ibercaixa, con 554 millones. No sé qué les parece este fondo y cómo se está comportando, porque una cosa es que le llegue dinero, que haya interés por él, y otra cosa es la rentabilidad que ofrece. Bueno, nosotros creemos que este fondo no va a obtener grandes rentabilidades medias para los inversores, sobre todo, más que nada, por el componente de protección que tiene y por el tipo de política de inversión que está marcando. Sí es verdad que desde su inicio hasta la fecha, bueno, pues lo ha hecho bastante bien, pero no creemos que de cara hacia los próximos ejercicios sea la inversión a considerar. De hecho, muchas de las estrategias de gestoras a nivel de la renta fija se están empezando a dejar de lado y se están invirtiendo más o marcando más estrategias a través de fondos mixtos. Creemos que los fondos mixtos, con ese componente de la renta fija y parte de componente de la renta variable, de cara hacia los próximos meses y próximos ejercicios, lo van a hacer bastante mejor, con lo cual verdaderamente este fondo, verdaderamente nosotros no lo tendríamos en cartera, no sería un fondo que contempláramos. Lo que pasa es que, bueno, si es verdad que la entidad que comercializa este fondo tiene mucho poder, bueno, pues por toda su parte de red agencial, y bueno, pues ya sabemos un poco cómo funcionan muchas de las redes agenciales y las entidades financieras. Tienes que colocar este producto, tienes que hacer esta inversión y al final, bueno, pues entre sus clientes intentan manifestar todas las bondades que tiene este tipo de productos, aunque realmente no sean los propicios para los momentos actuales o los que probablemente mejor le podrían venir a un inversor de cara hacia próximos ejercicios o próximas rentabilidades. ¿Cree que este año va a ser el año de la eclosión de los fondos aquí en nuestro país ante esa llegada de dinero procedente de ahorradores que, bueno, hasta el momento han estado invertidos en depósitos? Sí, sin ninguna duda, la inversión en fondos cada día está cogiendo mayor calado. Los depósitos, como muy bien indicas, bueno, pues están dando rentabilidades medias del 2 al 3% en el mejor de los casos. Los inversores, además, bueno, pues empiezan a manifestar esa inquietud de poder obtener algo más de rentabilidad, y esa rentabilidad, hoy por hoy, la única estrategia que te la puede definir serían los fondos de inversión. De momento, bueno, pues ha habido un trasvase muy importante de estos depósitos a renta fija corporativa, y esto es lo que está haciendo que la renta fija corporativa siga subiendo. Luego va a haber un trasvase a lo que es renta fija mixta y renta fija global. Y bueno, pues poco a poco vamos a ir viendo más comportamiento de la renta variable y más trasvase a la renta variable. Con lo cual, sin ninguna duda, los fondos van a ir cogiendo más calado, van a ir cogiendo más patrimonio. Además, los fondos internacionales en España están creciendo de una manera también muy importante. Con lo cual, yo apostaría a nivel de diversificación, a nivel de inversión ahora mismo, por fondos de inversión. En todo caso, ¿el ahorrador español se sigue fijando más en fondos de gestoras nacionales?
Sí, sin ninguna duda también se siguen apostando por esas gestoras nacionales, son las más conocidas. La arquitectura abierta en España es muy poco conocida, pero bueno, cada día muchos de esos profesionales independientes que cada día, bueno, pues más se están institucionalizando, empiezan a informar de una manera, bueno, pues más global a esos clientes y empiezan a meterse dentro de esa arquitectura abierta que tan demandada está y que empieza a enfocar directamente esas inversiones en fondos internacionales. Antonio Castella, socio director de Conecta Capital, gracias por acompañarnos en este espacio de fondos este jueves. Muy buenas tardes, hasta la próxima. Muy buenas tardes.